Hola, hola, buenas para todos, nos volvemos a reencontrar. Esta vez vamos a hablar eh, sobre la sociología clásica. Vamos a explorar el pensamiento de dos grandes exponentes que son Emily Durkheim y Max Weber. La sociología como disciplina busca comprender el comportamiento humano dentro de la sociedad, sus estructuras, normas e instituciones. Así que a lo largo de este podcast vamos a analizar conceptos fundamentales como el hecho social, la acción social, la solidaridad, la dominación y la anomia. Vamos a hacer también un contraste entre Durkheim y Weber, viendo en qué coinciden y en qué se diferencian, para así comprender mejor el desarrollo de la sociedad moderna. Bueno, para entender a Durkheim y Weber, tenemos que situarnos en la época en la que se desarrollaron sus ideas y estamos hablando del siglo XIX, un periodo marcado por la revolución industrial, el auge del capitalismo y el crecimiento de las ciudades. La sociedad estaba experimentando cambios drásticos. La producción en fábricas desplazaba los modos de vida rurales, las familias se desestructuraban y la vida en comunidad comenzaba a fragmentarse. En este contexto surge la necesidad de estudiar científicamente la sociedad para entender cómo se organizaba, qué la mantenía unida y qué la hacía cambiar. Durkheim y Weber asumieron este desafío desde perspectivas distintas pero complementarias. Eh, el hecho social y la acción social, Durkheim versus Weber. Bueno, Durkheim define el hecho social como una estructura externa a los individuos que influye en su comportamiento. Son normas, valores y costumbres que nos condicionan sin que nos demos cuenta. Piensen en cómo seguimos horarios en el trabajo o en la escuela, o cómo nos vestimos según las reglas de nuestra cultura. Estas son imposiciones externas que organizan la vida en sociedad. Por otro lado, Weber nos presenta el concepto de acción social y para él los individuos no son solo receptores pasivos de normas, sino que interpretan y dan sentido a sus acciones. Diferencia cuatro tipos de acción social: la racional con arreglo a fines, la racional con arreglo a valores, tradicional y afectiva. Imaginen a un empresario tomando decisiones estratégicas. Es una acción racional con arreglo a fines. O a una persona que sigue una tradición sin cuestionarlas. Es una acción tradicional. Acá la sociedad no es solo una estructura externa, sino un espacio donde los individuos interpretan y moldean sus propias interacciones. Durkheim estudió cómo la cohesión social evolucionó desde las sociedades tradicionales hasta las modernas. En las sociedades primitivas, la solidaridad era mecánica, basada en la similitud entre miembros. Todos cumplían roles similares y compartían creencias comunes. Imagínense una aldea donde todos son agricultores y viven bajo las mismas costumbres. Pero con la industrialización surge la solidaridad orgánica, donde la cohesión se basa en la interdependencia. En una sociedad moderna, una persona trabaja en tecnología, otra en salud, otra en educación, pero todas dependen unas de otras para que la sociedad funcione. Y acá la división del trabajo es el pegamento que une a la sociedad. Weber, por su parte, estudió el poder y cómo se legitima. Identificó tres tipos de dominación o autoridad: la tradicional, basada en costumbres y tradiciones establecidas, como la monarquía hereditaria; la carismática, que está basada en la personalidad y el liderazgo de una figura extraordinaria, como Mahatma Gandhi o Martin Luther King; y la legal racional, que está basada en reglas y normas impuestas por instituciones como la democracia moderna. Estos tipos de dominación explican cómo las sociedades se estructuran el poder y cómo justifican quién tiene autoridad. En el mundo actual, la dominación legal racional predomina en los sistemas democráticos y burocráticos. Durkheim también nos advierte sobre un fenómeno peligroso, que es la anomia. Ocurre cuando las normas sociales se debilitan y las personas pierden la orientación. Esto sucede en tiempos de crisis económicas, guerras o revoluciones. Cuando las reglas que antes daban estabilidad dejan de ser efectivas,
Y bueno, un ejemplo de esto es el aumento de la criminalidad y la inseguridad en sociedades con altos niveles de desigualdad y desempleo. La anomia nos recuerda la importancia de instituciones que regulen la vida social y ofrezcan estabilidad. Bueno, ahora hay que decir que si ambos sociólogos estudiaron la sociedad, sus enfoques son muy distintos. Vamos a hacer un contraste de ellos. Durkheim ve la sociedad como un organismo donde las estructuras externas determinan el comportamiento individual. Weber pone énfasis en el individuo argumentando que la acción humana es interpretativa y subjetiva. Durkheim busca reglas generales de la sociedad, mientras que Weber estudia casos específicos y comparaciones históricas. Las dos perspectivas fueron fundamentales para entender el mundo social y continúan influyendo en la sociología contemporánea. En conclusión, el pensamiento de Durkheim y Weber nos ayuda a entender cómo funciona la sociedad y cómo las personas interactúan dentro de ella, desde los hechos sociales que nos influyen hasta la forma en que damos significado a nuestras acciones, pasando por la cohesión social, el poder y la anomia. Estos conceptos siguen siendo relevantes en el mundo actual. Reflexionemos sobre cómo estas ideas nos afectan en nuestra vida cotidiana y hasta qué punto nuestras decisiones son propias y hasta qué punto están moldeadas por la sociedad. ¿Cómo podemos mantener una sociedad cohesionada sin caer en la anomia? Estas preguntas nos muestran que la sociología no es solo una teoría, sino una herramienta fundamental para comprender mejor nuestra realidad. Así que los dejo con esto para pensar y nos estamos encontrando en el próximo podcast.